Les damos la bienvenida oficial al lanzamiento del reporte Repensando la Propiedad en América Latina. Es un día muy importante hoy porque estamos reunidos para presenciar los resultados de un trabajo colectivo que está demostrando la importancia de la estructura propietaria y que explica cómo su diseño tiene un impacto directo, no solamente en las empresas que tienen por detrás estas estructuras, pero también un impacto en las sociedades y en las personas. Este ha sido un trabajo colaborativo de varias organizaciones y de personas, y este informe está recogiendo y analizando muchos casos concretos de nuestra región. Está trayendo los casos cerca de nosotros, mostrándonos cómo hay distintas organizaciones optando por estructuras de propiedad responsable para proteger su propósito, alinear sus incentivos y sostener su impacto en el largo plazo. Este es un día muy importante para Purpose Latam, es un hito. Este es el capítulo latinoamericano del grupo Purpose, que desde el 2015 está impulsando globalmente el término de propiedad responsable, Steward Ownership, y hoy nos está trayendo evidencia desde nuestra región. Hoy vamos a profundizar sobre estos aprendizajes desde la experiencia, con empresas y líderes que tenemos invitados el día de hoy, que han decidido dar este paso y desafiar las formas tradicionales de propiedad, de gobernanza y de financiamiento. Hoy, el equipo de Purpose Latam me invita a acompañarlos en este lanzamiento. Mi nombre es Azul Muñoz, yo vengo de La Paz, Bolivia, y he liderado proyectos de inversión de impacto en Europa y en América Latina. Y los últimos 5 años he estado trabajando en una fundación boliviana que se llama Fundación Solidez, que es dueña y que dirige a empresas de impacto con un foco muy claro en desarrollar soluciones para la sociedad, en temas como energía renovable, salud, tecnología, y es desde esa experiencia que yo empiezo a entender y a conectar mucho con la relevancia de la propiedad responsable y a realmente comprender que esta estructura de propiedad responsable puede marcar la diferencia entre una organización que está generando valor transformador en su entorno, transformación real, y otra empresa o organización que está respondiendo sobre todo a lógicas extractivistas, por ejemplo, de producción y de consumo. Por eso hoy día me siento muy apasionada y muy agradecida de poder estar compartiendo con ustedes este lanzamiento. Quiero comentarles sobre lo que tenemos planificado hoy. Primero, que este espacio tiene un formato de webinar con presentaciones y un panel, pero que pronto vamos a enviarles los detalles y los vamos a invitar a espacios más interactivos sobre unas sesiones temáticas para afondar más en las herramientas y en los temas que se están discutiendo en el informe. También les quiero comunicar que sobre todo la sesión de hoy día va a ser en español y en portuñol, pero no se preocupen porque el equipo de Purpose Latam está ya dialogando con su organización hermana aliada, Steward Ownership Brasil, para traer también estos espacios y el reporte mismo en portugués. Antes de seguir, queremos interactuar con ustedes, con nuestro público y saber qué tienen en mente cuando están pensando en propiedad. Vamos a utilizar la herramienta que es el Mentimeter para hacerles una encuesta. Aquí en pantalla tenemos el link para la encuesta y el código para la encuesta específicamente. Y quisiéramos que nos respondan el siguiente cuestionamiento. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando piensan en tener la propiedad de algo, en ser propietarios de algo? Aquí pueden respondernos con una palabra o con una frase corta y la idea es pensar en, por ejemplo, experiencias personales o pensar en cuando hemos sido nosotros partes de organizaciones o hemos sido partes de grupos o incluso de sensaciones. ¿Qué es lo que se nos viene al cuerpo cuando pensamos en ser propietarios de algo? Vamos a ir viendo aquí que el concepto de propiedad a veces puede ser muy directo o puede ser individual, pero me interesaría mucho saber qué está pensando nuestro público cuando se les viene a la mente estructura propietaria y ser dueños o propietarios de algo. Vamos a ver qué está saliendo. Excelente. Aquí tenemos nuestras respuestas, que es creación, es iteración también. Guada, si nos puedes mostrar en la pantalla las diferentes palabras que están saliendo. Responsabilidad, sí, definitivamente trae responsabilidad. Tener derechos, derechos.
¿Sobre qué? Vamos a empezar a conversar hoy día. Identidad, ser dueño es tener una identidad, por supuesto. Tomar decisiones, sí, porque ser dueño de algo nos obliga a tomar decisiones sobre eso. Cuidar, creación de riqueza, sí, crea riqueza. Es poder, ser dueño es definitivamente poder. Pero aquí me gusta mucho que lo que vemos es responsabilidad como la palabra predominante. Y aquí están saliendo todas las palabras sobre las cuales vamos a conversar hoy día, sobre gobernanza, qué es realmente tener control, cómo podemos aplicar los derechos que se nos brinda el ser propietarios de algo. Así que les agradezco muchísimo por este ejercicio y creo que estamos ya alineados para empezar a profundizar más sobre este contexto que puede ser filosófico y es realmente muy importante para ver cómo actuamos en comunidad. Y esto es lo que vamos a seguir explorando. Primero, nosotros para abrir esta conversación tenemos un invitado muy especial. Está aquí con nosotros Pedro Tara. Él es cofundador de Sistema B Internacional y de RITA, que es el Regional Impact Trade Alliance, y uno de los principales impulsores del movimiento B a nivel global. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en la creación y articulación de iniciativas que buscan transformar la economía y el comercio internacional, integrando propósito, comunidad y regeneración. Todas las organizaciones siguen vivas e iterando. Hoy Pedro se desempeña globalmente como un constructor de puentes, conectando actores, ideas y territorios en torno a una pregunta común. ¿Cómo construir una economía que esté al servicio de las personas, de las comunidades y de la vida dentro de los límites que nos da el planeta? Pedro nos abre este espacio con una reflexión que nos va a invitar a tomar perspectiva, a situar esta conversación en un contexto más amplio y entender qué es realmente la importancia de la propiedad responsable. Por favor, Pedro, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Qué placer estar aquí en este momento viviendo y celebrando que estamos juntos en este hito tan importante de Purpose, ¿no? De la propuesta de valor que nos trae a la humanidad esta organización y este tipo de empresas, ¿no? Miren, yo no sé cómo habrán vivido ustedes eh, la quincena anterior eh, cuando todos los días íbamos recibiendo mensajes eh, de final de una civilización, de bombas por todos lados, de polarizaciones extremas. No sé cómo lo habrán vivido. Todo eso lo vivimos parados desde la Tierra, pero al mismo tiempo, esa misma quincena vivimos, digamos, la visión de la Tierra desde la Luna, desde la misión Artemis 2 y desde la fotografía y lo que nos mandaban como, como filmación desde Orion, ¿no? Donde, donde todos nos veíamos como parte de la misma casa, pero no es medio ambiente, es el lugar donde todos vivimos, donde todos vivieron, donde todos estamos viviendo la izquierda y la derecha, lo bueno, lo malo, y también saber que tenemos un destino compartido. Hay unidad de destino. En eso que estamos viendo en esa fotografía, que se ve tan bonita, se ve también la posibilidad de nuestra propia identidad. Ahí surgió en las respuestas identidad. ¿Cuál es nuestra identidad cuando miramos a la Tierra desde afuera? Esa es una gran pregunta para mí. Y eso nos lleva al yo-yo, a la singularidad de cada uno de nosotros. ¿Creando qué? Creando esa empresa que es nuestra vida. Pero también nos lleva al yo-nosotros. Los seres humanos, como tales, somos una especie principalmente gregaria. Son muy pocas las excepciones que no viven en comunidad. Y de hecho, cuando uno piensa que tenemos en nosotros, uno se pregunta, pero entonces la empresa a la cual vinimos para vivir esta vida, ¿cómo vive el nosotros? El yo, el nosotros como también identidad. Pero si hay una cosa clarísima que vimos desde afuera,
es que nuestra identidad es también la tierra, es nuestra identidad. Entonces, ¿cómo vivimos la experiencia de la vida desde nuestra identidad terrícola? No ya solo como Homo sapiens, sino como Homo terrestris. Es decir, ¿cómo se vive esa identidad? Ahora, algo que es muy impresionante cuando vemos estas fotografías es la soledad única, pero interconectada de la Tierra, de la que somos parte, en el cosmos, porque vemos las otras estrellas, y no es ya algo filosófico o de los astrólogos, sino es lo más real que podemos vivir. Entonces, ¿cómo interpretamos la propiedad desde estas cuatro identidades? Del yo único singular, el yo del nosotros como parte de tribus, de comunidades, el yo tierra como algo permanente de la que venimos y tenemos destino común, y el yo cosmos como parte de esta maravillosa, eh, digamos, visión que vemos cuando miramos al cielo. A veces me siento como el principito que mira al cielo, no sé ustedes, pero la verdad es que las fotografías de hace 2 semanas atrás nos traían oxígeno, nos traían, la posibilidad de innovar. Entonces, desde ese lugar, uno dice, qué espectacular el poder innovar el concepto de propiedad, el concepto de empresas de propiedad con propósito y responsable, y me atrevería a dar un saltito más, empresas respondientes, esa palabra en español no existe, pero responsivas, ¿no? Son las empresas que responden a nuestra realidad en concreto y aprovechan todo lo que eso significa. Entonces, cuando uno piensa en qué significa ser, digamos, propietario, hoy uno dice, pero la manera que nos hemos organizado tradicionalmente, convencionalmente, está muy limitado solamente al yo-yo. Y de hecho, está limitado a una de las variables del yo-yo, que es la rentabilidad financiera. Por eso la propuesta de distinguir los derechos del propietario de los derechos económicos nos permiten ir a, a la dimensión de custodios, nos permiten realmente convertirnos en guardianes de esto que vemos desde afuera, parados en la tierra. Miren, esto de vernos hasta el cosmos viene de todos los filósofos, desde las escuelas filosóficas griegas eh, hasta los profetas judíos, hasta Confucio, Cristo, no sé, Buda, los chamanes, todos sentían esto. Y lo sentían desde la tierra. Algunos seguramente tenían información, porque si no, no se entiende mucho de lo que descubrimos en muchas culturas respecto a la relación con el cosmos. Ahora, lo que estamos viendo ahora lo hemos vivido juntos como humanidad, lo hemos vivido todos nosotros hace 2 semanas. Hemos vivido la posibilidad de ver esa filosofía en el pragmatismo concreto desde la luna a la tierra, de la tierra a la luna y hasta el cosmos. Lo hemos vivido y por eso este momento de presentación del informe nos permite ser testigos de casos, de gente que ha decidido dar este salto hacia la propiedad responsable. Ha dado el salto, es concreto y demuestran cómo se hace. Por eso yo no solamente quiero agradecer, yo no soy quien para felicitar a nadie, pero qué lindo celebrar a todo este equipo maravilloso que se animó
a llevar adelante esta propuesta. Se animó a nivel global y en América Latina. Muchas, muchas gracias. Y qué lindo que lo puedan estar compartiendo hoy. Hasta siempre y a disposición. Un beso y un abrazo a cada persona de aquí. Pedro, gracias realmente por tus palabras y por la invitación que nos estás haciendo, muy potente, a mirarnos como parte de un todo al que pertenecemos y asumir la responsabilidad de lo que eso significa. Y dos términos, yo creo que todos nos vamos a llevar con nosotros después de esto. Es primero la empresa responsiva, creo que eso tiene que ser realmente lo que empecemos a visualizar en nuestros entornos, y la evolución del yo-yo al yo-cosmo. Creo que eso también nos vamos a llevar a nuestro actuar en la vida desde hoy. Así que gracias, Pedro. Con eso en mente, entramos ahora al informe. Me gustaría dar paso a alguien muy especial, muy importante, que ha sido clave en impulsar esa conversación a nivel global y a nivel Latinoamérica también. Ella es Ana Bonan, es italiana de origen y hoy radica en el sur de Chile. Es cofundadora de Purpose Latam y es abogada por la Universidad de Padua. Inició su carrera trabajando de cerca con estructuras tradicionales de propiedad, lo que la llevó a cuestionar cómo estos modelos y cómo estos incentivos y en última instancia están impactando a las empresas en la sociedad. Desde el 2020, han estado impulsando en América Latina modelos de propiedad, de gobernanza y de financiamiento orientados a proteger el propósito y la independencia en el largo plazo de las empresas. Y hoy, a partir de todo el trabajo que se ha hecho para el informe, nos va a invitar a repensar el rol estructural de las empresas, con evidencia y aprendizaje concretos, cercanos desde la región. Ana, te escuchamos. Muchas gracias, Zul. Muchas gracias, Pedro. Estoy todavía emocionada. Hola a toda la hermosa persona que nos acompañan hoy día. Estoy muy emocionada de compartirles en unos pocos minutos el trabajo de más de un año. Obviamente no tengo la ambición de contárselo todo, pero sí de instalarles la curiosidad, la necesidad y quizá la urgencia de saber más. Así que aprovechemos el tiempo, comencemos con esta breve presentación. Bueno, me imagino que muchos de ustedes llegaron acá porque son parte de conversación, ecosistema, donde desde múltiples perspectivas estamos repensando el rol de las empresas en la sociedad. Y con eso, ¿qué tipo de economía queremos y necesitamos para sostener la vida en este ya no tan pálido punto azul que es el planeta Tierra? La slide creo que va adelantada de uno Guadalupe. Gracias. Em, bueno, en todo este espacio de lo cual participamos, se habla mucho de innovación, de sostenibilidad, de propósito, de impacto, de medición. A veces incluso nos animamos a hablar de gobernanza. Pero hay un tema que casi no se habla y es la propiedad. Y ahí sí va la siguiente slide. Eso es raro, siendo que la propiedad define algo fundamental. Define quién decide y quién se beneficia. En términos jurídicos es un conjunto de derechos, un paquete que recibe la persona propietaria. Los derechos políticos de voto y los derechos económicos de dividendos. En palabras simples, la propiedad define la lógica de poder y dinero dentro de la empresa. Y también para qué se usa ese poder y ese dinero. El reporte que hoy presentamos nace de una inquietud muy simple. ¿Qué pasa si empezamos a mirar lo que normalmente no miramos? El diseño profundo de las empresas, su sistema operativo, y además, si lo miramos en un terreno específico que nuestra región, Latinoamérica. Bueno, para explorar esta pregunta usamos una lente, la Steward Ownership, que traducimos como propiedad responsable o propiedad orientada al propósito, o bueno, como nos sugirió, mira, Pedro nos sugirió hace un par de días propiedad que cuida, que me encanta. Hoy día nos está haciendo otra propuesta que es propiedad responsiva, que también me encanta. Así que bueno, ahí tenemos varias opciones. Pero bueno, esto no es un modelo único, tampoco es una receta.
Es, como dice nuestra aliada Ana Sarcovas de Brasil, que vi por allá entre los asistentes, es una filosofía con herramientas que nos permite mirar a la empresa de forma diferente. Y esa mirada se apoya en dos ideas muy simples. Uno, que la empresa realmente sirva a su propósito. Es decir, las utilidades son un medio fundamental, pero nunca se convierten en un fin en sí mismo. Y dos, que el control, el timón de la empresa no es algo que se vende al mejor postor, sino que lo mantienen quienes cuidan ese propósito, los custodios, en inglés los stewards. Si tuviera que resumirlo en una frase, se trata de separar el poder del dinero y alinear el poder con el propósito de largo plazo. Quizá así les suena un poco abstracto, pero si miran el reporte y lo descargan, encontrarán todos los modelos posibles que hasta ahora conocemos y los casos donde esto ya está sucediendo. Bueno, con esas lentes de la propiedad que cuida, nos preguntamos, ¿qué está pasando hoy en Latinoamérica? ¿Existen organizaciones donde esta filosofía no ha quedado en una buena práctica sujeta a los vaivenes de la empresa, sino que se ha anclado en el ADN jurídico de la empresa, su estructura de propiedad? Durante un año o más, nos dedicamos a investigar eso. Mapeamos más de 50 empresas en la región. Hablamos con más, va la slide siguiente. Hablamos con más de 100 personas, gracias, en el mundo empresarial y también analizamos los marcos jurídicos en distintos países. Esto no es teoría, son decisiones reales en contexto reales, como decía antes Pedro. En el reporte, y le muestro en la slide siguiente, se muestran 10 casos destacados y 10 historias inspiradoras de empresas latinoamericanas de distintos países. Y hay muchas más que iremos compartiendo. Y lo que más nos motiva es que cada día descubrimos nuevos casos. Así que eso nos deja muy emocionados. Y es más, esto se ha convertido en un movimiento global que incluye empresas jóvenes, como por ejemplo Ecosia, Mozilla, Tecnológica, Patagonia, y también compañías de largo recorrido, como Bosch, IKEA, Novo Nordisk. Y hay cada vez más evidencia sobre los efectos positivos de la propiedad responsable para la empresa, la persona trabajadora y la sociedad en general. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dan este salto, como dijo Pedro? Rediseñan su estructura de propiedad porque enfrentan desafíos concretos, más bien necesidades. Algunas buscan mantener coherencia y sostener un legado más allá de los cambios generacionales. Otras quieren crecer y levantar capital sin tener que sacrificar el propósito. Están aquellas que quieren y deben cuidar su vínculo con las comunidades y los territorios. Y hay otras que son el resultado de la resiliencia de la persona trabajadora o productora. Y otras más que entregan servicios tan esenciales que no pueden caer en las manos de la especulación financiera o accionistas ausentes. En el fondo, todas están tratando de responder cómo aseguramos que lo que importa no se pierda en el camino. Y lo interesante es que no hay una única respuesta. Vimos una gran diversidad de caminos, incluso en contextos donde la infraestructura legal no está completamente desarrollada, ahí es donde aparece mucha creatividad jurídica, ocupando y reinventando simplemente la herramienta que ya existe. Sobre todas estas necesidades y distintos modelos de propiedad alternativa, vamos a profundizar con ustedes próximamente en ciclos temáticos diseñados para poner foco en aquello que más nos interesa. Pero hoy nos gustaría que se lleven algunos aprendizaje clave. La propiedad no es un bloque indivisible. Se puede rediseñar separando el dinero del poder y alineando las decisiones con el propósito. La estructura de propiedad no se replica, se crea en cada contexto empresarial. Es un traje jurídico para cada empresa. Y súper importante, el tercer aprendizaje
es una práctica que se debe mantener viva en la cultura y en la gobernanza de cada organización. Bueno, podemos entonces intuir que hablar de propiedad es importante en cualquier lugar, pero en América Latina tiene un peso específico, porque hablamos de un territorio de amplia desigualdad, de alta concentración económica y donde en gran medida el resguardo ante contextos volátiles e incierto es la propiedad. En resumidas palabras, poseer algo, una casa, un terreno, un negocio, tierra, capital. Cuando lean y exploren el informe van a encontrar muchas historias maravillosas, pero especialmente algo que está presente a lo largo del recorrido. La propiedad, desde la mirada del stewardship, del cuidado, ¿no? Puede refugiar algo más grande que un individuo, una familia o un grupo de personas. Puede custodiar empresas, propósitos, comunidades, ecosistemas y las generaciones futuras también. Repensar quién posee, quién decide y para qué no es un desafío técnico, es un tema profundamente social. Bueno, para cerrar, quiero compartirles que para llevar adelante nuestro propósito desde Purpose Latam trabajamos en 3 ejes que responden a los desafíos de las empresas en el camino hacia la propiedad responsable o en rediseñar su estructura de propiedad. Este reporte es parte de ese primer eje en el que buscamos difundir, expandir el conocimiento, inspirar, crear condiciones para abrir una conversación relevante, urgente, que nos convoca como actores sociales, porque repensar la propiedad es repensar la empresa es repensar la economía que queremos construir. Hasta aquí llego hoy. Espero que le hayan dado muchas ganas de leer el reporte, indagar más, mandarnos nuevos casos, cuestionarnos y especialmente de continuar estas conversaciones. Muchísimas gracias y que disfruten el increíble panel que se viene. Gracias. Gracias, Ana, por tu hermosa presentación, por lo didáctica que es, por explicarnos realmente qué es Steward Ownership en unas palabras muy, muy sencillas de digerir. Y como ustedes pueden ver, el documento está proponiendo muchas maneras diversas y cercanas a nuestra región para entender la propiedad responsable de Steward Ownership, como una forma de custodiar la empresa, las partes interesadas, su legado, sobre todo a las futuras generaciones y ver qué es lo que queremos dejarles a ellos. Con todo eso sobre la mesa, y ahora podemos pasar a escuchar cómo estos principios de steward ownership se están viviendo en la práctica con el estelar panel que tenemos preparados. Tenemos a líderes de la economía de impacto en la región que viven y respiran el steward ownership para que compartan con nosotros las estrategias que han impulsado, los desafíos que han enfrentado, pero sobre todo cuáles han sido las motivaciones que les están dando forma a las organizaciones que ellos están representando y liderando. Le damos una bienvenida a Joao Pacífico de Brasil, CEO del Grupo Gaia, a Natalia Hughes desde Uruguay, quien hoy nos hablará desde su rol como cofundadora de Capivara, y a Mauricio Cano, gerente de Relaciones Institucionales de la Fundación Grupo Social en Colombia. Quisiera primero empezar con Joao, que nos hable de su camino, de sus motivaciones. Él es CEO de Grupo Gaia, una organización brasileña pionera en finanzas de impacto. Además es consejero de Greenpeace Brasil, autor y creador de contenido, con una mirada más activa sobre el rol del capital en la transformación social. En el 2022, un día muy importante, un año muy importante para el Grupo Gaia, donde ha dado el paso estructural para reconfigurar su modelo hacia un fondo de impacto, incorporando un endowment y una lógica de propiedad responsable, incluso antes de que Joao tenga en mente el concepto de steward ownership. Joao, teniendo eso en mente, lo que nos interesa saber hoy día es qué te ha impulsado, qué te impulsó como dueño del Grupo Gaia a dar este paso y qué buscabas resolver que el modelo tradicional no te estaba permitiendo. Ah, sí. Primero, es una alegría estar aquí con personas de tantos países. Perdón por mi portuñol, pero yo voy a hacerme mejor para todos entender. Como ustedes dicen, Azul, lo más interesante es que
hice el cambio de Gaia sin conocer o que era propiedad responsable. Fue una amiga, Bruna, que está aquí también, quien dijo que habíamos transformado Gaia en una empresa de este tipo. Yo no conocía o que era propiedad responsable. Eso es muy interesante porque pensamos la misma cosa, sin conocer. Entonces, Bruna envió el TEDx para mí en presentación y cuando lo vi, dijo para Bruna, esto es exactamente lo que hice aquí en Gaia. Eso es muy interesante, todo el concepto. Cuando conocí o que era propiedad responsable, es lo que hace sentido para mí en Gaia. Son, ¿Por qué que lo dice eso? El primer motivo fue hacer que el propósito de Gaia dure para siempre, sin importar quién está al mando de la compañía. Porque hoy estoy aquí en la compañía, pero a mañana no se sabe quién estará. Y cuando tengo este tipo de compañía, de organización, yo tengo la certeza de que para siempre tenemos este propósito. Además, otro motivo es que quiero mucho, yo tengo dos hijas, disculpe, dos hijas. Lo quiero mucho. Yo pienso que es muy duro para ellas vivir en mi sueño. Mi sueño es una cosa. Yo quiero para ellas porque es bueno para ellas, no continuar la empresa que yo comencé algunos años atrás. Si quieren ser profesoras, ingenieras, artistas, lo que tengan, no quiero que tengan la obligación de trabajar conmigo. Por eso para mí es mejor tener la compañía que va a vivir por sí propia, no por causa de los dueños de la compañía. Otro punto importante es que yo creo que tenemos que dejar para atrás la idea de acumular, acumular, acumular. Y tenemos que cambiar por una mirada más colectiva, que olha el presente, el futuro también. O que la compañía está haciendo en pro de la colectividad, no solamente de los accionistas para acumular mucho y mucho dinero. No hace sentido el mundo que tenemos hoy. Esta lógica actual en que aplaudimos negocios que explotan, que destruyen el futuro, no hace sentido para mí, no hace sentido. Y cuando tenemos la propiedad responsable es diferente, como Ana acabó de explicar para todos. Para mí es muy obvio que este es lo mejor modelo de tener una compañía, de tener una organización que irá a hacer bien para todos, para todos. No tiene nada contrario a la propiedad responsable. Estos son algunos de los motivos que me llevaron para tener una compañía como Grupo Gaia, para cambiar para la propiedad responsable. Gracias, Joao. Realmente es bien inspirador el camino que has tenido con el Grupo Gaia, porque no ha estado libre de reflexiones importantes, reflexiones casi existenciales para dónde querías llevar la organización. Pero lo que sí creo que es admirable es que desde el principio tenían una claridad muy específica en el rumbo de esta transición, de esta evolución, y lo que querían era que el propósito perdure. O sea que me parece bastante inspirador desde ese punto de vista. Te agradezco. Natalia, ahora nos gustaría tener esta conversación en tu ámbito, que es el lado del financiamiento. Natalia Hughes es doctora de Derecho y de Ciencias Sociales, con una destacada trayectoria en estructuración legal para el impacto. Es cofundadora de Capybara Holding Company, también cofundadora de UHub y del Global Alliance of Impact Lawyers. Ha sido presidenta de Sistema B Uruguay y hoy forma parte del board de Sistema B Internacional. La convocamos hoy desde su rol de Capybara, porque tiene varios roles, y Capybara está trabajando en cómo el financiamiento puede adaptarse mejor a las necesidades y a las realidades de empresas con impacto. Entonces, Natalia, hoy día nos interesaría mucho saber cómo se diferencia la propuesta de Capybara y cómo conversa esto con los principios de propiedad responsable. Azul, y gracias a todos. Lo primero es el concepto de propiedad. El concepto de propiedad, cuando estudiabas, si eras propietario, abusar de la cosa. Después conocí en el 2002 el concepto de propiedad fiduciaria.
O sea que en función de la confianza que te tenían, eras responsable del manejo de la propiedad. Y después apareció Pedro en mi vida y decís, bueno, ¿cómo las empresas pueden ser parte de la solución de los grandes desafíos que tenemos como humanidad? Y ahí apareció el propósito. Y el propósito que crea empresas como parte de la solución a los desafíos sociales y ambientales. Y ahí apareció el mundo del propósito. Pero después era tres globos, que era propósito y después capital y gobernanza o política. Y en las empresas, la gobernanza y la política, ¿cómo jugaban? Y ahí detectamos tres dolores con capibara, que son lo que decía recién Joao, que es el tema de el crecimiento exponencial en las empresas, ¿no? Entonces, cuando hay capital y poder, ¿cómo se tiende a sacrificar el propósito? Es lo que movió al empresario a ser parte de esa solución a los grandes desafíos que tenemos como humanidad. ¿Y qué pasaba? Que los instrumentos financieros buscan en general, el tradicional, el éxito empresarial, el crecimiento rápido, el crecimiento exponencial, y no acompañan a las empresas con propósito, y se necesitaba capital paciente, capital que no estuviera dispuesto a sacrificar ni la gobernanza ni el propósito. Y ahí el primer dolor descubierto por Capivara. Bueno, hay instrumentos financieros que puedan acompañar el crecimiento de estas empresas con propósito. Y ahí conocí Onipato, innovación financiera y demás. Primera solución a una falla estructural detectada. La segunda, empresarios y emprendedores como muy solos, un liderazgo solitario. Y a veces lo que necesitaban no era solo plata, lo que necesitaban era acompañamiento en la gobernanza, en el crecimiento, en la apertura de mercados, en la expansión internacional y en la profundización del impacto, porque eran conscientes de la importancia del impacto, de decir, ¿para qué hago empresa? ¿Para qué soy parte de una empresa? ¿Cómo juega esa gobernanza, ese capital y el propósito? Esos tres globos. Y después, otro tema es, bueno, ¿cómo se protege ese propósito? Tercer tema detectado. ¿Cómo se protege ese propósito? Y el tema es, desde la abogacía, es el diseño legal de impacto. Entonces hay como dos innovaciones importantes. Es un propósito que tiene que estar blindado de impacto social y ambiental, que no sea solo voluntario, sino que esté blindado en las estructuras, que puede ser el pacto accionista, pero les voy a compartir algo que es lo más lindo, también desde la legislación que reconozca y blinde a las empresas que buscan el impacto social, ambiental, además del económico. Entonces, hay esos tres dolores de capital, paciente, que no sea sujeto de presiones. El tema del liderazgo solitario y proteger el propósito. Y ahí aparece la posibilidad de que Capivara fuera un ejemplo de eso, de acompañar a las empresas de triple impacto en profundizar el impacto y más. Pero para eso Capivara dijimos, bueno, tenemos que ser consistentes. Entonces creamos Capivara, que es un fideicomiso BIC. O sea que desde el contrato de fideicomiso se protege el encargo fiduciario. O sea, en los principios de purpose están en el encargo fiduciario. Es cómo protejo el impacto social y ambiental. Cómo tengo en cuenta los stakeholders
o sea, amplío el deber fiduciario y reporto mis impactos sociales y ambientales. Yo, un fideicomiso, pero un fideicomiso que fuera BIC, o sea, que la legislación uruguaya me reconoce y además de reconocerme, me pongo en la situación de rendir cuentas de impactos sociales, ambientales, de proteger el propósito de impacto social y ambiental, de medir y identificar mis impactos, hacerlo de acceso público y presentarlo con una declaración jurada ante la auditoría interna de la Nación. Y fuimos un paso más. Bueno, pero el otro tema es, cuando habla de propiedad responsable, es ser responsable, ser respondiente, ¿no? O sea, es tener la capacidad de respuesta. Entonces pusimos un fiduciario que sea el que es responsable del manejo de esa propiedad, que sea VIP también. Tenemos doble accountability, un fideicomiso VIP con una fiduciaria VIP, una fiduciaria que es una SAS de beneficio e interés colectivo. Entonces, Capivara es un fideicomiso de administración que blinda el propósito de impacto, mide su reporte y verifica sus impactos sociales y ambientales, pero el encargo ¿cuál es? Acompañar con capital a estas empresas que están en ese margen de no quiero recibir capital, porque si recibo capital, resigno gobernanza. No quiero recibir capital porque si recibo capital, resigno propósito. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos acompañar a largo plazo a esas empresas de triple impacto desde un diseño de instrumentos financieros que acompañen a estas empresas? Y ese diseño son, por ejemplo, Redeemable Equity. O el encargo fiduciario establece que el acompañamiento impide que tomemos el control de la empresa. Entonces, me parece como re lindo, a pesar del retorno de esto que me tomó un poco, es compartir que la propiedad responsable, que la tenía asociada a la propiedad fiduciaria, es lo que estamos hoy en Latinoamérica con reconocimiento legal pudiendo llevar adelante. Autodeterminación, orientación al propósito y capital paciente alineado a ese propósito. Entonces, lo primero es como decir, qué bueno compartir que lleva negociación, profundización, instrumentos financieros, diseño, pero que está siendo posible y creo que es deseable. Así que primero compartir la importancia de acompañar a las empresas de triple impacto en el cuidado del propósito, la gobernanza y el capital, que no lo presione con un éxito, que acompañe el crecimiento orgánico de la empresa. Gracias, Natalia, bravo, porque realmente lo que nos están describiendo acá es una estructura y en la realidad una empresa que está siendo parte de la solución. Cómo están acompañando a estas empresas de triple impacto, cómo se están alineando a que se respete la propiedad responsable para esas empresas, pero también cómo ustedes lo están viviendo desde el ADN, desde la estructura de Capivara en su fideicomiso y también en la estructura fiduciaria. O sea que realmente es un ejemplo maravilloso de cómo uno puede estructurar de diferentes formas una empresa que transforma. Así que muchas gracias, Natalia. Ahora, Mauricio, en tu caso vamos a hablar del legado, que es algo también fundamental para el steward ownership.
José Mauricio Cano Guzmán es administrador de empresas con una maestría en desarrollo económico y más de 20 años de experiencia en desarrollo empresarial, emprendimiento social y fortalecimiento organizacional en América Latina. Ha trabajado en organizaciones como Accenture, Fundación Avina y Fundes. Actualmente, él es gerente de relaciones institucionales de la Fundación Grupo Social, una organización propietaria de empresas en los sectores financiero, de protección y de construcción, entre otros. Y desde hace más de 100 años, esta organización trabaja para erradicar la pobreza estructural en Colombia. Mauricio, queremos preguntarte, ¿qué ha sido clave para preservar ese propósito a lo largo del tiempo y asegurar su continuidad en el grupo empresarial? Azul, buenos días para todos, a mis compañeros de panel, a Ana y a todo el equipo de Purpose. Mil gracias por la invitación y por esta pregunta que creo que me ayuda a redondear varias de las cosas que ya han compartido Joao y Natalia. Para empezar, ya lo mencionaste, pero quisiera hacer énfasis en eso. ¿Qué es la fundación? La Fundación Grupo Social es una entidad sin ánimo de lucro que es dueña de un grupo empresarial, ¿sí? Lo cual no es muy tradicional, no es muy común que uno vea este tipo de estructuras. Pero otra cosa que lo hace tiene una condición muy particular, y es que lleva 115 años bajo esa estructura. Y desde sus orígenes, su fundador quiso que fuera así. Ahora que los escuchaba, yo decía, el fundador de nuestra Fundación Grupo Social probablemente fue un innovador en su época, y sin querer queriendo empezó a introducir el concepto de propiedad con propósito o propiedad alternativa, como lo estamos conversando hoy. Natalia hablaba de cómo proteger ese propósito, y yo les quiero compartir cómo lo ha hecho y cómo lo hace la Fundación. La Fundación Grupo Social, dueña de empresas en los sectores que ya mencionó Azul, sector financiero, de protección y construcción, entre otros. Hoy en día es dueño de más de 15 empresas, es un grupo empresarial relevante en Colombia. Nace motivado por el padre Campoamor, el padre José María Campoamor, en el año 1911, sacerdote jesuita que llega al país y al ver las condiciones de pobreza del país, crea lo que en su momento se llamó el Círculo de Obreros de San Francisco Javier. Ese es el origen. Y a lo largo de estos 115 años, pues la organización ha evolucionado, ha cambiado su nombre y es lo que hoy conocemos como la Fundación Grupo Social. Y en mi opinión hay 3 elementos para responder tu pregunta, Azul, que ha permitido que el propósito de la Fundación no solamente se preserve, sino que se haya consolidado de una manera tal que haya crecido como hoy la conocemos. 3 elementos. El primero, el legado. Un legado que nos dejó su fundador, y ya me refiero a eso. El segundo, la cultura organizacional, que es fundamental en el modelo operativo de la Fundación. Y el tercero, algo a lo que Natalia también ya mencionó, es su modelo de gobierno. Esos 3 elementos son los que a mi concepto le han permitido a la Fundación preservar su propósito y llegar a donde ha llegado hasta el momento. Me refiero primero entonces al legado. El legado en nuestra Fundación es algo que es muy importante. El legado de la Fundación es un documento escrito que ustedes pueden descargar en la página web de la Fundación. Ustedes ponen legado Fundación Grupo Social en Google y ya lo pueden descargar. Es un librito que condensa el pensamiento del fundador, ¿sí? El pensamiento del padre Campoamor es lo que está ahí condensado. Y yo creo que eso es muy importante, porque está escrito en blanco y negro. Está escrito además, o reescrito, hoy en día
en un lenguaje moderno, que lo entendemos hoy, que cualquier persona que lo lea lo comprende. Y en ese legado les voy a decir qué contiene. Ese legado tiene diferentes capítulos. Lo primero está la misión, lo segundo está el patrimonio, que ya me voy a referir a eso porque el legado habla del patrimonio, la concepción teológica y su visión trascendente, las fuentes que iluminan su pensamiento, la axiología, que es el conjunto de valores por el cual se rige la fundación, los rasgos de su carácter, su estilo de actuación, y el último capítulo es la estrategia de la organización, que es el único capítulo susceptible a cambio, porque la estrategia de la organización tiene su propósito y su misión es inmodificable y su legado es inmodificable, pero la estrategia para cumplir su propósito puede cambiar. Y eso es muy importante. Y dentro de su legado, y está escrito taxativamente, y me voy a permitir leer ese capítulo, o un párrafo de ese capítulo del legado, que es el segundo capítulo, que habla de su patrimonio. Y dice que constituye parte fundamental del ser de la Fundación Grupo Social contar con un patrimonio de su exclusiva propiedad y de cuya preservación y fortalecimiento ella es la única responsable. Y más adelante dice que destina su patrimonio en forma exclusiva a la realización de su misión. Entonces, esa es nuestra guía. Cualquier decisión que se tome en la fundación, la fuente de consulta principal es su legado. Entonces, paro ahí para no extenderme mucho más. Lo segundo, la cultura organizacional. La cultura organizacional, la fundación tiene más de 12.000 empleados con todas sus empresas. Y la cultura organizacional es la columna vertebral para mantener este propósito. Y cosas que les comparto de cómo vivimos y cómo se ha creado esa cultura. Lo primero es algo muy práctico. Y es que para todos los 12.000 colaboradores hay una sola vicepresidencia de cultura y talento humano. No es que cada empresa tenga su vicepresidencia o su área. No. Desde la fundación, que es la dueña de las empresas, se diseña y se ejecuta todo el sistema de cultura organizacional y talento humano. Lo segundo, ese sistema y ese modelo de competencias que ha desarrollado la fundación tiene como base claramente ¿qué? El legado del cual ya me acabo de referir. Y se cultiva, estoy leyendo que no se está escuchando, o me escuchan bien. Escucha bien, Mauricio. Perfecto. Entonces, y la cultura organizacional se cultiva desde el inicio, desde los primeros días o casi que desde el primer día de que cada colaborador entra a la organización, desde la inducción, y a lo largo de cada año hay actividades que la organización ejecuta para que todos los colaboradores conozcamos y vivamos ese legado. Hay unas sesiones, por ejemplo, donde los colaboradores salen por lo menos medio día de su trabajo y ese legado que tiene unas pocas páginas se lee de manera reflexiva a lo largo de toda una mañana. Y los 12.000 colaboradores pasamos por ahí. Y así sucesivamente. Entonces esa es la segunda, la cultura organizacional, que busca que todos los colaboradores no solamente entendamos el legado, sino que vivamos el legado, podamos vivir el legado. Y tercero, el modelo de gobierno. Natalia ya se refería a eso. El modelo de gobierno tiene también sus particularidades. Es diferente a lo que Natalia mencionaba ahora. La fundación nace y digamos se ha consolidado como un grupo empresarial, pero su matriz es una fundación sin ánimo de lucro y se rige bajo la legislación colombiana como se rigen, digamos, las entidades sin ánimo de lucro bajo el régimen tributario especial y todos estos temas. Y siendo fundación, su fundación no tiene dueño, ¿sí? Quien es dueño de las empresas es la fundación, pero la fundación como tal
no tiene dueño. No, eso significa que no le rinde cuentas o no está en función de intereses particulares. Su único interés es cumplir su misión. Todo lo que hace la fundación debe estar en función de cumplir su misión. Y para eso se ha creado una estructura, pues que no la voy a detallar en este momento, pero en principio tiene un consejo social, que es su máximo órgano de gobierno, cuya función es preservar el legado y es ser, hagan de cuenta, como la voz del fundador. Y hay un consejo directivo, además, que hace las veces como de junta directiva y se mete o se involucra más en los temas económicos. Juntos constituyen la sala general, y junto con la presidencia de la fundación gestionan a la fundación. Y es todo un gobierno muy cuidadoso para que los miembros que lleguen a conformar ese gobierno, también es un proceso de selección muy riguroso, para que esos miembros tengan muy claro que lo único para lo cual están ahí sentados es para preservar el legado y cumplir la misión de la organización. Entonces, con eso me quedo. Legado, cultura organizacional y estructura de gobierno. Gracias, Mauricio. Realmente el ejemplo de Fundación Grupo Social es muy valiosa en cuanto al mantener su legado vivo y estos ritos que tienen dentro de la organización para preservarlo, no solamente para ustedes, pero para que perduren las siguientes generaciones y también ver cómo se están adaptando en su estrategia, ¿no? Ustedes tienen muy claro cuál es el legado, cuál es el propósito, la misión, los principios, pero la estrategia sí está abierta a modificarse a los diferentes contextos. Así que eso creo que es muy valorable y gracias, Mauricio. Aquí, Joao, Natalia y Mauricio nos han permitido ver distintas formas de abordar Steward Ownership, de vivir el Steward Ownership, desde la reconfiguración estructural con Joao, desde el financiamiento con Natalia y desde la continuidad en el tiempo, el legado con Mauricio. Y ahora nos vamos a extender unos breves minutos porque ya sé que hemos cumplido la hora, pero creo que es imperdible seguir absorbiendo los mensajes que tiene este panel con nosotros. Y para cerrar, le vamos a pedir a nuestro panel que nos cuenten en formato tweet algo muy breve, si tuvieran que compartir un primer paso realista para quienes hoy lideran o financian empresas en la región, ¿cuál sería una acción concreta para empezar a alinear la propiedad con el propósito? Joao, empecemos contigo. Sí, gracias. Para mí el primer paso es entender, es tomar conciencia de que este cambio es necesario. A partir de ahí, pasar a la acción para agir. En Brasil tenemos un laboratorio para apoyar a quienes tengan interés liderado por Bruna y por Ana, tanto para nuevas empresas como para quienes quieren hacer la transición como Gaia, o quienes ya lo son y quieren hacer un estudio de casos. Tenemos caminos para hacer, pero lo primero es tomar la conciencia. Gracias, Joao. Conciencia. Sí. Natalia, ¿qué sería en tu experiencia? En mi experiencia, una frase que dijo, valores son acciones. En realidad, si esto es valioso para mí, soy capaz de llevarlo a la acción sabiendo los costos que tiene en todas las áreas. Es valiosa una propiedad responsable que es parte de la solución de los problemas colectivos. Es valioso para mí las empresas creadoras de valor integral que reportan legalmente sus impactos, no dicen soy sostenible, tengo impacto. Los reportan, los miden, los verifican. Si eso es valioso para mí, es un valor que estoy dispuesto a llevar adelante con el costo de diseño, tiempo y personal. Entonces, ese es el primer desafío. Me animo y quiero llevarlo a la acción. Gracias, Natalia. Mauricio, ¿qué propondrías tú? A ver, a mí lo que se me viene a la cabeza, lo primero es tener conciencia de yo cómo miro el mundo, cuál es mi observador, cómo interpreto yo el mundo. De ahí para adelante sale el propósito,
y sale la arquitectura que se requiere para preservar ese propósito. Pero yo creo que lo primero es tener muy claro cómo miro el mundo. Y me refiero con un ejemplo puntual también sobre la fundación. El padre Campoamor, como sacerdote jesuita, tenía claro que, o digamos, como miraba al mundo, de acuerdo a sus creencias, es que el ser humano y la dignidad del ser humano debe estar en el centro de cualquier acción humana. ¿Sí? Todo lo que hace el ser humano debe estar en función de promover la dignidad del ser humano. Y esos son los ojos con los que miraba el padre Campoamor en su momento, y es lo que nos ha transmitido a través de su legado. Y en ese sentido, pues crea una iniciativa, y si su propósito es generar mayor dignidad para el ser humano, pues naturalmente se crea una estructura o una arquitectura de gobierno, no solamente de gobierno, es una arquitectura organizacional que permita hacer posible la dignidad del ser humano. Entonces yo creo que es conectar cómo interpreto yo el mundo, cómo veo yo el mundo, con el propósito y con la arquitectura organizacional. Gracias, gracias Mauricio. Aquí las palabras son potentes, es generar conciencia para empezar a dar los pasos, valorar también las acciones que valen la pena para seguir este camino a esta evolución y la interpretación del mundo para definir cuál es nuestro propósito. Así que les agradezco muchísimo por estas potentes palabras para finalizar nuestro estelar panel, por acompañarnos hoy día. Y estamos entendiendo y teniendo en la mente que esto es muy claro. La estructura de la propiedad responsable no es solamente un detalle técnico, es una decisión muy estratégica que va a definir realmente el rumbo y el impacto de lo que estamos construyendo. Antes de cerrar, quiero agradecer profundamente a quienes han hecho posible este informe, al equipo de Purpose Latam, por supuesto que han sido los arquitectos, a las organizaciones, a las empresas, a las personas que han compartido sus experiencias y han facilitado los puentes. Por supuesto, a todos ustedes que nos están acompañando hoy desde muchos países. Qué rico realmente estar en un espacio de este tipo. Esto ha sido realmente un esfuerzo colectivo y eso se nota en la riqueza del contenido del reporte. También, obviamente, quiero agradecer a nuestro panel por abrir esta conversación con tanta generosidad y tanta claridad. Y a Pedro Tarak, por supuesto, por sus palabras inspiradoras de apertura, que creo que todos nos vamos a llevar ahí mensajes muy importantes. Ahora, esto no está terminando acá. Hoy día es solamente el punto de partida. El equipo de Purpose, como les habían mencionado, va a estar organizando una serie de ciclos temáticos en formato taller, grupos de trabajo, para profundizar sobre los distintos temas que está abordando el informe. El primero de estos ciclos va a ser en junio y es una invitación a conversar sobre stewardship. Es una palabra intraducible y su significado en latinoamericano. Aquí vamos a ver reflexiones y casos desde la cosmovisión indígena hasta la propiedad corporativa. Es la primera de las temáticas del reporte. Y pronto vamos a confirmar con ustedes la fecha y el link de registro. También hemos dejado en el chat el link de descarga del informe y ojalá puedan sumarse para seguir explorando estos temas junto al equipo de Purpose. Gracias por estar acá y hasta pronto. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Azul y todos. Gracias. Gracias. Abrazos.